familia, bueno, pues nada, ya estamos aquí otro día más. No sé cuántos días llevamos de cuarentena. De verdad, a mí se me está haciendo esta cuarentena horrorosamente pesada, larga. De verdad, es lo peor. Pero bueno, creo que llevamos más o menos como que un mes. Un mes en lo que por lo menos yo me lo estoy tomando como una manera de reflexionar sobre la vida, de en qué punto estamos, qué es lo que está pasando. Y me estoy, pues no sé, como replanteando ciertas cosas en cuanto a mi vida, cómo veía las cosas que creía que eran primordiales y las cosas que para mí eran, pues, no sé, muy necesarias o básicas o a lo que le daba importancia y que ahora realmente me doy cuenta de que no la tiene. No sé, me estoy planteando muchas cosas porque para mí este momento está siendo como una etapa en la que va a marcar un antes y un después en mi vida. Sí que me he dado cuenta de que hay mucha gente que esta etapa la está viviendo como un stand-by, una pausa, bueno, esto pasará y todo volverá a la normalidad, cosa que yo creo que no va a haber una normalidad como era antes, o sea, no se va a volver a esa normalidad, aparecerá otra distinta, pero no va a ser nuestra normalidad. Entonces, en todo este tiempo yo lo que también he estado haciendo es aprovechar un poco y revisar ciertos vídeos que tengo por ahí, que en el canal hay muchísimos vídeos, y hay muchísimos vídeos de cuando yo empecé, y claro, cuando yo empecé pues la calidad era malísima, el sonido era peor, y entonces he pensado en repetir algunos de ellos. Os puedo asegurar que los primeros vídeos son lo peor, porque yo grababa con la cámara web del portátil y claro, con el sonido, o sea, el sonido se grababa con el ordenador, entonces era como, aparte de que yo era muy tímida en ese momento, o sea, muy poco resuelta, digamos, delante de la cámara, me daba muchísima vergüenza y hablaba como que así. Entonces, aunque le subieses el volumen hasta arriba del todo, no se escuchaba nada. Después de ahí pasé un poco a una cámara digital y bueno, se escuchaba mejor y se veía mejor, pero no es lo mismo que, por ejemplo, ahora. Además, el fondo, por ejemplo, era totalmente distinto porque yo grababa en mi cuarto y además grababa delante de la ventana. Entonces, el fondo de mi cuarto era, pues se veía la cama y se veía un armario. O sea, estaba súper currado. En cambio, ahora por lo menos, oye, yo estoy aquí en mi sofacito súper a gusto y tengo un fondo más o menos mono. A mí me gusta y como a mí me gusta, suficiente. Pero bueno, no, en serio, vamos a ir a lo que toca. Voy a contaros una anécdota que me pasó hace, pues, creo que unos 4 o 5 años. Yo en ese momento tenía pareja, llevábamos, pues si fue hace 4 o 5 años, en ese momento llevaríamos unos, pues 4 años juntos, más o menos, algo así. Entonces, estábamos justamente ese día aquí en casa, era mediodía, el chiquillo no estaba, no estaba aquí en casa porque estaba en el cole, creo que serían sobre las 3, 3 y media, sí, creo que 3 y media, 4 a lo mejor, y estábamos en ese momento los dos aquí porque habíamos ya trabajado ese día y mi pareja estaba, o sea, mi expareja estaba aquí tumbado en el sofá. Me acuerdo que estaba la tele puesta, no sé si porque él estaba viendo la tele y se había quedado dormido y yo aún no la había apagado, y yo estaba en esta parte y estaba, no sé si en ese momento viendo la tele o leyendo un libro o alguna cosa similar. Bueno, estábamos en ese momento de descanso, de relax, que yo no soy persona de echarme siestas, entonces yo a mediodía pues suelo descansar en el sofá, pero a no ser que esté muy cansada no suelo dormirme. Pero sí que es verdad que mi expareja, bueno, mi expareja es que era un oso hibernando, o sea, todo el día dormía, todos los momentos que tenía libres, prácticamente dormía, o sea, tenía una facilidad para dormir que no os lo podéis imaginar, o sea, tú le hacías así, se dormía, pero es que luego lo intentabas despertar y aparte que, bueno, el carácter suyo no era el más agradable y el más amigable a la hora de despertar, da igual cómo lo despertases, pero es que le podía pasar un tractor por encima y no enterarse. Entonces era, para mí, las personas así me crean ansiedad. Total, que estaba aquí plácidamente dormido, pero plácidamente dormido, y yo en esta parte. Y de repente tocaron al timbre. Además, me pareció bastante llamativo porque no tocaron al timbre de abajo, o sea, no tocaron al patio, tocaron arriba a casa. Entonces fue como un poco raro, porque yo en ese momento además, yo conozco a todos los vecinos de aquí de mi finca, pero no tenemos una relación estrecha, ahora un poco más, pero en esos momentos no. Entonces era como un poco extraño que alguien tocase a esas horas y a la puerta de casa. Bueno, yo que me fui
tranquilamente ahí a abrir la puerta. Sí que es verdad que iba en plan despacito porque me da mucho por saco cuando vienen comerciales a tocar a casa y te funden el timbre porque tú no les quieres abrir o porque a lo mejor les abres con toda la buena intención de no, lo siento, no me interesa. Y ellos siguen y persisten e intentan, hacer todo lo posible porque tú les hagas caso y por tener la razón, y a mí me da muchísimo coraje. Entonces yo me acerqué, tengo que ser sincera, me acerqué sigilosamente, moví la mirilla y me puse a mirar. Mi cara, cuando yo vi que era la policía, era flipante. O sea, jamás en la vida había venido la policía a mi casa. Jamás. O sea, se me paró el corazón. Yo en esos momentos que era mucho más introvertida que ahora, mucho más tímida, mucho más reservada, y que habían ciertos momentos, como por ejemplo esos, en los que yo no sabía cómo gestionarlos, fue jodido para mí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en ese momento, claro, dije, hostia, la policía, me acojoné, a ver, que no tenía tampoco nada que esconder, pero me acojoné y me vine a llamar a mi pareja en ese momento para que saliese conmigo para ver qué pasaba, o para que yo sí le sabría que por lo menos él estuviese despierto, por si, no sé, por lo que fuese. Total, que empecé a intentar despertarlo, fue totalmente nulo y claro, volvieron a tocar, cosa que yo, claro, me puse más nerviosa y dije, mira, déjalo, ahí vas tú, Laura, con un par, y que sea lo que tenga que ser. Total, que abrí la puerta, 2 agentes de policía estaban en mi puerta y conforme abrí la puerta me dijeron, hola, buenas tardes, es que, mire, hemos visto desde abajo, desde la calle, que usted tiene unas plantas en su balcón. Y yo, claro, me quedé así como un poco extrañada porque nosotros teníamos una palmerita, bueno, palmerita, era grandecita, pero bueno, teníamos una palmerita en el balcón, no teníamos prácticamente nada más porque yo soy, a ver, no es que sea antiplantas, yo soy plantas de plástico, ¿vale? Porque a mí se me mueren hasta los cactus, entonces yo, plantas de plástico. Es que es así, o sea, no tiene más. Entonces, sí que es verdad que teníamos una palmerita, que la teníamos desde el piso anterior en el que habíamos estado, y pues era una palmerita grande, que sí que es verdad que a lo mejor si tú mirabas directamente hacia el balcón, pues la podías ver, pero que tampoco yo entendía el por qué me decían eso. Entonces, claro, yo me quedé así y yo, claro, contesté que sí. Claro, a ti te dicen que tienes unas plantas en el balcón y tú tienes unas plantas en el balcón y tú dices que sí, es la policía. Yo no le iba a decir que no. Entonces me quedé así y le dije, sí, tenemos unas plantas en el balcón. Me dijo, es que nos han llamado los vecinos, se han estado quejando, usted sabe que no puede tener esas plantas en el balcón. Y claro, yo ahí ya me quedé muy en blanco, porque fue como de, perdona. ¿Me estás diciendo que todos los vecinos tienen todo el balcón lleno de geranios, de rosas, de margaritas, de, no sé, más nombres de plantas? No lo sé. Que todos tienen plantitas y que yo no puedo tener una mierda de palmerita en el balcón. O sea, no entiendo. No entiendo. Pero claro, ahí os digo que si esto me pasa ahora, yo hubiese reaccionado de manera distinta. Y es que igual les hubiese dicho algo más o menos así. Pero en ese momento me quedé muy en blanco. Y claro, yo me quedé así y dije, bueno, pero es que no entiendo por qué no puedo tener una palmera en el balcón. Y claro, en ese momento se me quedaron los agentes así mirando y me dijeron, no, no estamos hablando de las plantas que tenga usted así, sino de las plantas de marihuana que tiene. Y claro, mi cara entonces sí que fue de, oh my goodness, ¿qué me estás contando? Y ya claro, enseguida, ahí sí que me bloqueé muchísimo, pero tuve una capacidad rápida de reacción, digamos, porque creo que me estaba viendo yo ya engrilletada en la cárcel, y enseguida le dije, no, o sea, no, yo no tengo plantas de marihuana, yo tengo una palmerita en mi balcón. Y claro, la gente me dijo, pero ¿usted sabe cómo es la planta de marihuana? A ver si lo que usted está diciendo que es una palmerita es una planta de marihuana. Y yo, no, pueden pasar, además se lo dije, digo, pueden pasar si quieren a verlo, digo, yo no tengo, o sea, lo siento, pero no. Y se me quedó así y me dijo, no, nosotros no vamos a pasar, pero ¿está usted segura que lo que usted tiene es una palmera y no son plantas de marihuana? Y le dije, no, de verdad que yo tengo una palmera, digo, nada más, digo, no fumo ni tabaco, voy a fumar marihuana, o sea, ni de coña. Y en ese momento mi cabeza de repente dio un flush y le dije, me parece que se están equivocando de vecino. Y la gente se me quedó mirando con cara como de, sí. Y le dije, digo, lo siento mucho, digo,
esto a lo mejor no lo tendría que hacer, pero creo que van a por el vecino de enfrente. Porque mi vecino de enfrente sí que es verdad que todo el mundo lo vemos, tanto desde el balcón como desde la calle, que se ven, porque las tiene a la vista, palmeras iba a decir, madre mía, palmeras. Plantas de marihuana. Entonces, digo, igual ustedes están buscando al vecino. Digo, pero a mí no, digo, lo siento muchísimo, pero es que yo ni consumo, ni tengo, ni aunque sea por estética, porque sean bonitas, o sea, no. Entonces la gente, el pobre, la verdad es que creo que estaba casi más avergonzado que yo en ese momento, se me quedó así y me dijo, vale, perdón usted, lo siento, de verdad, ha sido una confusión, es que nos han dicho que es que su casa daba a... O sea, nos han dicho el piso y que su casa daba a esta calle, dice, como su balcón da a la calle, dice, pues nos habremos equivocado de balcón. Le dije, vale, no, tranquilo, no se preocupe. Me metí para casa, con los huevos aquí, que sí, que no tengo huevos, pero los tenía aquí, y de verdad, por dentro también pensando, pero como eres tan mala persona que acabas de delatar a tu vecino, pero es que si le habían llamado porque le habían dicho que estaba, es que los agentes hubiesen bajado a la calle, hubiesen mirado y hubiesen vuelto a ver sus plantitas de marihuana expuestas en el balcón, porque es que las tenías puestas y no tenía una ni dos, tenía tropecientas mil, y hubiesen vuelto a subir. Entonces es que era absurdo, no tampoco fui la causante yo de nada. Sí que es verdad que en ese momento hice un poco de vieja del visillo porque yo cerré mi puerta muy finamente, pero cogí la mirilla, me puse a gijonear y enseguida vi cómo les estaban pidiendo documentación y diciéndoles que tantas plantas no podían tener, que había un límite de plantas y que encima no se podían tener a la vista de todo el vecindario, a la vista de la calle y a la vista de todo. Y yo mientras seguía con mis huevecillos aquí, mientras iban bajando, y estaba viendo cómo reaccionaba mi vecino, que sinceramente, oye, tampoco me parece mal, porque era un cabrón que lo que hacía era vender por ahí, etcétera, etcétera. Así que, oye, cada uno, el karma le llega a cada uno en su momento. Pero sinceramente, ese primer momento de ver a la policía en mi casa, ese momento después de ellos insistir en que yo tenía plantas de marihuana, yo decir que no y verme en el momento oh Dios mío, ¿cómo les explico yo que no tengo cuando no quieren entrar al puto balcón a mirar si hay o no hay? Y todo porque yo pensaba que esa puta palmerita me estaba trayendo problemas y no era mi palmerita, eran las puñeteras plantitas de marihuana del vecino. No he pasado tanta vergüenza, creo que en muchas ocasiones de mi vida. O sea, de verdad, me quería morir en el momento en el que dijeron, o sea, era absurdo porque yo no tenía plantas de marihuana, pero el momento en el que dijeron lo de las plantas, me quise morir. De verdad que me quise morir, porque fue como de, ¿me estáis tomando por una porrera? No, pues. Pero de verdad, no sé, fue súper llamativo, o sea, fue de verdad para contarlo. Luego a mí me dio la risa, sí que es verdad que luego yo cuando lo contaba me dio la risa y tal, pero en ese momento lo pasé francamente mal, porque además me veía tan sola. O sea, saber que tu pareja está aquí en el sofá durmiendo como un oso polar y tú mientras ahí lidiando con la policía que te está acusando prácticamente de estar teniendo algo ilegal en casa, pues joder, fue un poco dramas. Y además luego llegó el momento en el que se despertó mi ex, le conté todo, primero me dijo que no se creía nada, que no podía haber sido, luego le dije que sí, que vamos, que lo que pasa es que como dormía como los osos, pues que no se enteraba de nada. Y bueno, pues luego se rió encima de mi cara. Es lo que hay. Pero bueno, dicho esto, me pareció súper curioso, de verdad, cuando me pasó. Estuve 3 o 4 días intentando recapacitar qué es lo que había pasado, y de verdad que cuando en algún otro momento han vuelto a llamar al timbre a casa directamente, a la puerta, a mediodía, os puedo asegurar que se me han pasado muchas más veces la cara de esos dos policías en mi puerta cuando yo hice así con la mirilla. Jamás en la vida lo pasé tan mal. Si alguna vez habéis tenido algún lío así policial, me lo podéis decir. Yo jamás había tenido nada, o sea, nada, no he tenido problemas con la policía en la vida. Y esto fue como... ostras, que vienen. Pero bueno, nada, si os ha gustado la anécdota, le podéis dar al like. Si no os ha gustado, no pasa nada, los leones. Cualquier cosa que queráis, podéis decírmelo por aquí abajo por comentarios. Podemos mantenernos en contacto también por redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Sí, ahora estoy mucho por Instagram porque estamos en cuarentena y no sabemos qué hacer con nuestra vida. Dicho esto, que si queréis suscribiros, acordaos que hay un botón que pone suscribirse y que muchísimas gracias por ver los vídeos.
que, oye, ánimo, fuerza y a seguir, hay que aguantar un poquito más, a ver si dentro de poco podemos intentar volver a encauzar nuestras vidas. Y nada, que no os toméis esto como un stand-by, que os lo toméis como un momento de un antes y un después, de reflexionar y de pararos a pensar. Que muchísimas gracias por todo, que cualquier cosa que queráis, acordaros que podéis hablar conmigo siempre. Un besazo enorme y hasta luego.